Hola, soy Aranza Sáez y como tema para el coloquio elegí los rasgos no manuales en las lenguas de señas en general y bueno, en la lengua de señas argentina en particular. La bibliografía que elegí va a estar especificada en la descripción del video. Bejanov, su artículo del 2012 explica que Stokoe en 1960 dice que las señas son resultado de diferentes parámetros formacionales, a partir de los cuales, con la modificación de uno de ellos, se modifica el significado de la seña. Él introduce o establece que son parámetros formacionales de la lengua de señas, la configuración manual, el movimiento y la ubicación. Más adelante, Pattinson establece la orientación y más adelante Liddell junto con otros autores añaden los rasgos no manuales junto con la idea de secuencialidad. Así se establece entonces que las actividades manuales no son las únicas constitutivas de las señas y de las lenguas de señas en sí, sino que también el movimiento del cuerpo, el movimiento de la cabeza y de diferentes partes del rostro son elementos distintivos de las lenguas de señas y de las señas en particular. Es así entonces que los rasgos no manuales forman parte de la estructura sintáctica de las lenguas de señas, con lo cual, como explica Mason en el 96, se demuestra que son lenguas visomanuales, dándole importancia o dando cuenta del papel importante que tienen los rasgos no manuales para la constitución de las señas. También los rasgos no manuales introducen información gramatical e información lingüística. Así, se demostró entonces que al quitar los rasgos no manuales de ciertos enunciados de la seña o de ciertas señas, las personas sordas por lo general no comprenden qué se está diciendo, o también pueden corregir la seña introduciendo los rasgos no manuales correspondientes a dicha seña. En Weinberg en el 93 también, en su artículo del 93 dice que los rasgos no manuales marcan funciones sintácticas lingüísticas y que también, al ser los rasgos no manuales elementos distintivos de las señas, al tener un par mínimo y modificar dos pares mínimos, ¿no? Uno de los rasgos no manuales entre estas señas se modifica el significado, como por ejemplo en la lengua de señas argentina pasa con las señas cual y raro, por ejemplo. Bien, entonces, como explica Stokoe en 1960, es muy importante tener en cuenta, para comprender la estructura oracional en las lenguas de señas, tener en cuenta los rasgos no manuales, es decir, estas conductas no manuales, que también se puede ver, que en una conversación los señantes suelen prestar atención al rostro de las personas, o sea, de su interlocutor, y no a las manos, lo cual nos da cuenta de que los rasgos no manuales tienen una función gramatical para la comprensión de lo que se está conversando, ¿no? Los rasgos no manuales, entonces, a nivel sintáctico, marcan tipos oracionales, como por ejemplo la aseveración, la negación, coordinación, enumeración, duda, exclamación, topicalización, entre otros. Y a nivel discursivo, marcan usos referenciales mediante ya sea la mirada o la posición del cuerpo. Muchos rasgos no manuales, como explica Mason en el 96, pueden constituir lexemas en sí, o sea, sin la necesidad de señas manuales, como por ejemplo el adverbio no manual mucho en la lengua de señas argentina, el cual suele aparecer de forma superpuesta con señas manuales nominales o cuantificadores. Estos rasgos no manuales que constituyen estas señas son mejillas infladas, los labios ligeramente abiertos, soplo continuo y ojos entrecerrados, semicerrados. Por otro lado, tenemos el rasgo no manual de negación, por ejemplo, que es el movimiento de cabeza hacia los lados, que están muchas lenguas de señas, en la lengua de señas de Argentina es una,
junto con el fruncimiento del ceño, los ojos semicerrados y la comisura de los labios hacia abajo. Estos rasgos no manuales están condicionados por ciertos lexemas de negación, como puede ser no, nunca, nada, ninguno. Están condicionados porque suelen aparecer siempre junto con estos lexemas manuales, lo cual nos lleva a pensar que si son parte constitutiva del lexema o si son un modificador obligatorio del mismo. Este es el adverbio manual, no manual de negación. Por ejemplo, o. Bien, bueno, por otro lado, como uso referencial tenemos básicamente dos tipos, que son la mirada y la posición del cuerpo. En cuanto a la mirada, lo que marca son turnos conversacionales o referencias locativas. Y por otro lado, la orientación del cuerpo lo que marca es la adopción de un papel de la persona, el cambio de persona en cuanto al interlocutor. Por ejemplo, bueno, ahí se puede ver el cambio de persona dependiendo de la orientación del cuerpo. Bueno, entonces, para concluir, los rasgos no manuales forman parte del léxico, son un rasgo distintivo en el mismo, es decir, que al tener dos pares mínimos que tienen la misma configuración manual, movimiento, orientación y ubicación, cambia los rasgos no manuales y cambia el significado de la seña. Por otro lado, tenemos rasgos no manuales que son o lexemas que están constituidos solo por rasgos no manuales o lexemas que están constituidos por señas manuales, pero también por rasgos no manuales. Los rasgos no manuales a nivel gramatical pueden marcar la intención del hablante o también a nivel discursivo, bueno, pueden marcar esto que explicaba recién, por ejemplo, los turnos conversacionales, entre otras cosas. Gracias.